Bienvenidos de nuevo a Marple Relatos, donde cada nevada esconde un secreto. Esta noche, una simple entrega a través de caminos nevados termina en silencio y sospecha. ¿Quién deseó la muerte como regalo de Navidad? Sírvete algo caliente, cierra las cortinas y deja que comience el misterio. Era una mañana tan fresca y tranquila que hasta los gorriones parecían comportarse con educación. La escarcha brillaba entre los setos de St. Mary Mead, convirtiendo cada ramita en encaje. El cartero, el joven Leonard Copley, recorría los caminos en su bicicleta roja con un cierto aire festivo. La ruta de reparto navideña, como le gustaba llamarla, era su escenario para la alegría de la temporada. El pueblo aún se sumía en el tenue humo de las hogueras del desayuno, y se respiraba esa atmósfera de ordenada expectación que precede a la Navidad, como el suspiro colectivo antes de que empiece un villancico. Sin embargo, al pasar Leonard por delante de la puerta de la vicaría, algo lo hizo detenerse. Un paquete, envuelto en papel marrón y cuidadosamente atado, descansaba sobre el poste de piedra cubierto de escarcha. Sin dirección, sin etiqueta, solo una leve mancha, tal vez donde se había borrado la tinta. Parpadeó, miró a su alrededor y preguntó con desgana, ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta. El camino permaneció en silencio, solo interrumpido por el lejano tañido de una campana de iglesia que marcaba la media hora. Con la perplejidad propia de la juventud, colocó el paquete en su cesta y siguió pedaleando, sin darse cuenta de que el pequeño peso a su lado ya había alterado el ritmo del pueblo. Al mediodía, el paquete se había convertido en tema de conversación en la cafetería Blue Boar. La señora Price Ridley, que se enorgullece de saber más de lo que decía y de hablar más de lo que debía, se inclinó hacia adelante sobre su taza de té. Lo dejaron en la puerta de la vicaría. «De todos los sitios», susurró. Y Leonard jura que no estaba allí cuando empezó su ronda. La señorita Harnell resopló. Seguramente una broma. Chicos de Match Benham, les parecería gracioso asustar a la esposa del vicario. Pero una broma navideña, murmuró la señorita Weatherby, a quien le gustaba que las cosas tuvieran una justa dimensión moral. No es muy amable, la verdad. La amabilidad, dijo la señora Price Ridley con tono sombrío, no es el espíritu de todos los hogares de St. Mary Mead, no este año. En su rincón junto al fuego, la señorita Marple levantó la vista de su labor de punto. La lana azul pálida temblaba levemente entre sus dedos. No dijo con dulzura, pero las pequeñas travesuras suelen ser ensayos para otras mayores. Su voz era tan suave que solo la señorita Weatherby la oyó, e incluso ella dudó si el comentario iba dirigido a la mesa o a la tetera. Al final de la tarde, la noticia se había extendido lo suficiente como para que el teléfono de la vicaría sonara 3 veces. La señora Clement, paciente y práctica, aseguró a todos que el paquete había sido abierto, o mejor dicho, que habían intentado abrirlo, pues la cuerda, al parecer, estaba pegada, imposible de desatar sin cortarla. Cuando por fin se rompió el papel, encontró dentro una caja más pequeña de madera clara, cerrada con llave y sin llave. Probablemente sea solo una broma de mal gusto, le dijo a su marido. Aunque no se me ocurre quién podría dejarnos algo así. El vicario, aficionado a las explicaciones inofensivas, sonrió. Quizá un regalo de algún feligrés, entregado por error. O un viejo baúl de segunda mano. Pero cuando levantó la caja, oyó un leve sonido desde dentro, como algo que se movía suavemente o un suspiro contenido. Cayó temprano por la tarde, con un cielo grisáceo y la luz de las velas temblando en las ventanas de cada casita. Leonard Copley pasó por la oficina de correos para relatar su descubrimiento, puliendo los detalles como si la repetición pudiera revelar algo distinto. La jefa de correos,
La señora Bantry escuchó con la calma de quien ha visto demasiados misterios resolverse con explicaciones comunes. Aún así, escribió una nota para el agente paquete encontrado, sin remitente, en la puerta de la vicaría, porque, como ella misma dijo, fuera Navidad o no, hay que dejar constancia de las cosas. En ese preciso instante, Miss Marple pasó junto a la ventana con la bufanda cuidadosamente enrollada bajo la barbilla. Saludó cortésmente a la señora Bantry con un gesto de cabeza, pero no entró. Sin embargo, su mirada se detuvo en la bicicleta apoyada contra la pared. Un trozo de papel marrón, atrapado entre los radios, ondeaba como una pequeña bandera. Más tarde esa noche, la caja de la vicaría fue colocada sobre el aparador, cerca de los candelabros de plata. Las velas ardían lentamente, proyectando una luz delicada sobre la veta de la madera. La esposa del vicario, sintiéndose un poco tonta por su inquietud, extendió la mano una vez más para comprobar si la tapa se movía. No se movió. Desde algún lugar fuera del camino, tal vez del cementerio, llegó el leve crujido de pasos sobre la escarcha. Miss Marple, en su sala de estar al otro lado del prado, también los oyó. Dejó de zurcir con la cabeza ladeada. No era raro que alguien caminara a esas horas, sobre todo con los preparativos navideños, pero había una vacilación en el ritmo, como si quienquiera que pasara se hubiera detenido, se hubiera vuelto y hubiera esperado. Curiosa, murmuró en voz baja. Muy curiosa, en efecto. Y en algún lugar del silencio de la vicaría, una sola vela parpadeó y se apagó. Una brisa tenue soplaba por el sendero, llevando los últimos ecos de pasos a la oscuridad. Dentro de la vicaría, la señora Clement se arropó con el chal y se convenció de que solo había imaginado el sonido. La casa tenía esa quietud particular de una tarde de invierno, con la suave luz de las lámparas, el aroma a cera y agujas de pino mezclados, pero el silencio ahora se sentía vigilante, como si esperara que algo sucediera. Al otro lado del prado, las cortinas de Miss Marple seguían abiertas. No era una mujer que se dejara acostar fácilmente por el reloj. Su mente, como un gato entre los setos, se movía con suavidad a donde la guiaba la curiosidad. A través de la ventana pudo ver el tenue brillo de las velas de la vicaría. Una se había apagado, sí, pero otra se había vuelto a encender, y eso hablaba de tranquilidad o de desafío. Reanudó su labor de zurcido, pero el ritmo flaquea. Se estaba formando un patrón, aunque aún no estaba claro qué diseño pretendía revelar. Al amanecer, la historia había cobrado fuerza y generado diversas opiniones. Leonard Copley, el joven cartero, se convirtió, sin saberlo, en héroe y posible villano a la vez. La señora Bantry insistía en que debía saber más de lo que decía de lo contrario, porque se quedaba parado en la puerta de la vicaría. La señorita Hartnell, ofendida por la insinuación de que un chico respetable pudiera actuar de forma misteriosa, declaró que lo había visto la semana anterior ayudando a los niños del coro con los adornos de un buen muchacho, aunque algo distraído últimamente. «Distraído», repitió la señora Price Ridley con deleite. «Ay, querida, dicen que anda con esa chica del taller, la que se pinta los labios de rojo incluso en Adviento. Uno se pregunta qué le rondará la cabeza durante los partos». Miss Marple, sentada en su tranquilo asiento junto al mostrador de correos, no apartaba la vista de los pequeños paquetes que pesaban. Notó que la tinta de la etiqueta, escrita por Leonard, temblaba ligeramente, como si las letras vacilaran. Pensó que no era nerviosismo, sino algo más parecido a la palabra consciente, medio escrita en la mente y aún no confesada en voz alta. La vicaría misma estaba inquieta. La señora Clement se sorprendió mirando la caja de madera más de una vez esa mañana. Seguía donde la había dejado, ligeramente cubierta de escarcha, donde la tapa no encajaba del todo.
Cuando llegó el agente de policía, un joven cortés recién llegado a St. Mary Mead, la examinó con la eficiente seriedad de quien está decidido a causar buena impresión. Sin señales de manipulación, la señora dijo, golpeando la tapa con los nudillos: «Podría ser una donación o una broma, como usted dice. De todas formas, lo anotaré. ¿Puedo dejarlo en la comisaría esta noche?» La señora Clement vaciló. La idea de que la caja saliera de su casa la llenaba de una extraña reticencia. «Si lo cree conveniente», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Miss Marple se cruzó con ellos en la puerta cuando el agente se marchaba, con la caja bajo el brazo como si fuera una hogaza de pan. Los saludó amablemente, preguntó por su madre en Eastbourne, y como si fuera una simple conversación, le preguntó si la caja pesaba mucho. «No pesa mucho», dijo. «Parece como si tuviera relleno por dentro». «Relleno», repitió la señorita Marple. «Qué considerado». Cuando él se había marchado, ella permaneció un instante más, observando cómo la escarcha se derrite formando pequeños destellos en el seto. El acolchado sugería cuidado, protección, pero también ocultamiento. En St. Mary Mead, tales distinciones importaban. Esa tarde, Leonard Copley repartió telegramas con aire distraído. Al pasar por la puerta de Miss Marple, se quitó la gorra y casi chocó con el chico de la tienda. El telegrama se le resbaló de la mano. Miss Marple, al agacharse para recogerlo, vio la dirección antes de devolverlo. Era para la vicaría. «Qué momento más extraño para un telegrama», comentó con suavidad. Leonard se puso de color. «Pase, señorita. Mejor que llegue rápido», pensé. Se marchó en bicicleta antes de que ella pudiera preguntar más. Unos instantes después, la campana de la iglesia dio las 4 y su tañido espantó a los gorriones de la hiedra. El sonido resonó entre los tejados como una pequeña alarma que nadie quería admitir haber oído. Al anochecer, los rumores se habían vuelto densos como la niebla. Alguien había visto a la gente regresar a la comisaría pálido y sin nada que llevar. Otro juraba que la esposa del vicario se había desmayado al leer su telegrama. En el Blue Boar, las teorías se servían con la misma rapidez que el té. El paquete estaba maldito, la caja vacía, el telegrama una advertencia. Miss Marple caminaba a casa por el sendero mientras caían los primeros copos de nieve. Cada uno se derretía en su manga antes de asentarse. Las apariencias nunca duraban del todo en St. Mary Mead. La verdad siempre era la sustancia más fría que se escondía debajo. Al llegar a su puerta, se detuvo. En el umbral había un trozo de papel marrón doblado, húmedo por la nieve, con una palabra escrita a lápiz apenas visible. «Lo siento». El papel tembló levemente entre los dedos de Miss Marple. La palabra escrita a lápiz ya se desdibuja donde la humedad la había tocado. Lo acercó a la luz de la lámpara, leyendo la vacilante curva de la S como si pudiera confesar más que el resto. No era una simple disculpa, era el miedo escrito en letra pequeña, escondido en su escalón como un secreto que anhelaba permanecer oculto. La dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo, quedándose un instante en el tranquilo sendero. La nieve se acumulaba, cayendo suave como la lana, sumiendo al pueblo en un silencio sepulcral. Un único rastro de huellas de bicicleta se perdía en la hierba. Había pasado hacía tan poco que la escarcha aún no se había formado. Dentro, colocó el trozo de tela junto a su cesta de labores y volvió a encender el fuego. Las llamas prendieron como un recuerdo susurrado. La culpa, reflexionó, rara vez era ordenada, se quedaba donde la comodidad se encontraba con la conciencia. Alguien en St. Mary Mead había intentado liberarse de un pequeño pedazo de ella esa noche. En la vicaría, la señora Clement permanecía inmóvil frente al telegrama abierto sobre la mesa. Su marido había ido a buscar al agente de policía otra vez, a pesar de que ella le había suplicado que no lo hiciera.
Era Nochebuena. Leonard era solo un niño y todo podía ser una tontería. Pero las palabras del telegrama parecían imposibles de equivocar. No abre la caja, te arrepentirás. El mensaje no llevaba firma ni remitente. Se lo habían entregado a Leonard Copley para su reparto, y él lo había transmitido de forma ilegible, salvo por un leve temblor en los labios. Cuando el inspector Craddock de Much Benham llegó aquella noche, un hombre de serena inteligencia y paciencia rural, encontró la vicaría a la luz de las velas, tenue y expectante. Le informaron de que la caja había sido llevada a la comisaría, pero que había desaparecido al llegar. El agente Peters juró haberla dejado sobre el escritorio y haber ido a buscar un acta del informe. Al regresar, el escritorio estaba vacío y la puerta seguía cerrada con llave. Así pues, murmuró Craddock, un paquete perdido, un telegrama de advertencia y un cartero con la conciencia intranquila. La señora Clement se sonrojó. Se equivoca usted con Leonard, inspector. Es un buen chico. Trabaja aquí desde la muerte de su padre. La bondad, dijo Craddock con suavidad, no impide la necedad. La señorita Marple, que había llegado silenciosamente a la puerta trasera con una cesta de carne picada. Jugar. Con una excusa tan válida como cualquier otra, permaneció junto a la chimenea, con la mirada fija en el lugar donde había estado la caja. La necedad, repitió en voz baja, y la bondad suelen ir de la mano. A veces una visita a la otra sin ser invitada. Craddock la miró con una divertida tolerancia. ¿Y usted qué opina de este asunto, señorita Marple? Oh, dijo, con una sonrisa delicada como la nieve sobre una cerca. Solo que los regalos sin nombre suelen tener significado para quienes menos los esperan. Y el significado, como la travesura, se propaga rápidamente por las calles de un pueblo. Tomó nota de ello, quizá para entretenerse después. Afuera, la nevada se convirtió en un silencio sepulcral. Leonard Copley, de regreso a casa por el sendero helado, llevaba la bicicleta a cuestas en lugar de montarla. El crujido de sus botas parecía demasiado fuerte, demasiado revelador. En su cabaña, una luz tenue brillaba en la ventana su hermana. Lily lo esperaba despierta. Era más joven, pálida por la enfermedad, pero de mirada vivaz. «Llegas tarde», dijo ella, cerrando la puerta tras él. «Se rumorea por todas partes que hay una caja y un telegrama». «¿No lo hiciste?». Negó con la cabeza y apoyó la bicicleta contra la pared. «Solo hice lo que me dijeron, pero ellos pensarán en lo que quieran». «¿Qué lleva ahí, Len?». «No lo sé». «Lo juro». Se dejó caer pesadamente en la mesa, mirando fijamente el pequeño fuego de carbón. Pero alguien quería que desapareciera. Por eso dejé la nota. Se llevó la mano a la boca. «¿Fuiste a casa de Miss Marple?». Él asintió. «Ella lo ve todo. Si alguien puede detenerlo, es ella». «¿Detener qué?». Alzó la vista, la luz del fuego le demacrado el rostro. Todo empezó cuando dejaron ese paquete. No es para la vicaría, es para otra persona. En ese preciso instante, la señorita Marple permanecía sentada sola, con la taza de té intacta y el trozo de papel desplegado de nuevo a su lado. Su mente escudriñaba las posibilidades como quien tamiza la harina, con delicadeza y sin prisas. Pensó en los modales refinados de Leonard, en la fragilidad de su hermana, en los rumores sobre la chica del taller. Bondad, culpa, tentación, todos los ingredientes habituales de la tragedia. El reloj de la iglesia dio las 10. A lo lejos se oyó el leve crujido de una rueda de carro sobre el suelo helado. Miss Marple se acercó a la ventana y vio, a través del velo de nieve, una figura que se movía por el callejón. La luz de la lámpara del alguacil, que se balanceaba con dificultad, y la silueta de algo que se transportaba bajo un saco. La luz de la lámpara del alguacil parpadea sobre el camino,
un resplandor vacilante que la nieve que caía ahogaba de vez en cuando. Miss Marple, observando desde su ventana, distinguió la silueta del saco que llevaba con cuidado, casi con reverencia, como si contuviera algo frágil o prohibido. El viento empujó el sonido hacia sus botas sobre la grava, el suave tintineo de un pestillo. Un instante después, el tenue brillo de la lámpara desapareció tras el seto de la vicaría. No se movió de inmediato. La costumbre le había enseñado que la verdad solía llegar sin ser invitada si uno simplemente esperaba en silencio. El fuego crecía suavemente. A lo lejos, un perro ladró y luego guardó silencio. Esperó hasta que el reloj dio las 11 antes de levantarse, envolverse en su chal y salir al frío. En la puerta de la vicaría, la nieve permanecía intacta, salvo por un único rastro de huellas que conducía desde el camino hasta el porche. Eran profundas y solitarias en las huellas de regreso. Una fina capa de escarcha ya comenzaba a cubrirlas, dando la impresión de que el tiempo transcurría más rápido de lo debido. Miss Marple se inclinó y rozó una de ellas con su guante. La suela era estrecha, quizá de uniforme policial. Desde dentro se oía un leve murmullo de voces. La esposa del vicario, insomne y ansiosa, había abierto la puerta antes de que la señorita Marple pudiera llamar. Oh, creí que empezó a decir, pero titubeó. ¿Tú también lo oíste? Ya lo vi, respondió la señorita Marple en voz baja. Algo me trajo recuerdos, creo. La mirada de la señora Clement se dirigió hacia el salón. La caja de madera estaba de nuevo sobre el aparador, brillando tenuemente donde la nieve derretida había tocado su tapa. Dijeron que la encontraron junto al muro del cementerio, susurró, como si alguien hubiera querido esconderla y luego se hubiera arrepentido. El vicario apareció en bata, con un aspecto envejecido, bajo la luz, so tenue. Señorita Marple, querida, ¿qué hace usted a estas horas? Yo también podría preguntar lo mismo, dijo, sin mala intención. Aunque me imagino que ninguna de las dos podría dormir. Suspiró, pasándose una mano cansada por el pelo. Craddock cree que es una travesura, pero no puedo evitar pensar que hay algo siniestro en ello. Aquel telegrama no era una broma de niños. Profana, reflexionó Miss Marple, acercándose al aparador. La caja, a pesar de su sencillez, parecía ocupar la habitación con una gravedad peculiar. O quizá simplemente humana. Sus dedos se cernieron sobre la tapa, pero no la tocaron. ¿No la has vuelto a abrir? Desde luego que no, dijo rápidamente la señora Clement. Después de la advertencia, ¿cómo podríamos? Miss Marple sonrió levemente. Las advertencias, al igual que los regalos, revelan más sobre quien las da que sobre quien las recibe. El reloj del recibidor marcaba el tiempo con un tic-tac irregular e insistente. Un leño se desplomó en la chimenea, esparciendo chispas. La señora Clement se estremeció. Ojalá Leonard no lo hubiera encontrado. Estaba tan pálido esta mañana. No puedo evitar pensar que sabe algo. Pobre muchacho, dijo Miss Marple con dulzura. La conciencia suele reflejarse en los rostros jóvenes antes de encontrar las palabras. Aún así, es cartero. Ellos ven más secretos de la vida que la mayoría de las cartas con olor a perfume o tinta temblorosa, paquetes enviados con prisa. Afuera, un leve ruido en la puerta llamó su atención. El inspector Craddock entró, con el abrigo cubierto de nieve. «Disculpen la intromisión», dijo. «Hemos registrado la comisaría de arriba a abajo. No hay señales de entrada forzada, y sin embargo, la caja aparece aquí. O nuestro ladrón es un fantasma o alguien tiene una llave». «Las llaves», murmuró la señorita Marple, «tienen la curiosa costumbre de multiplicarse cuando se confía demasiado fácilmente». Craddock la miró fugazmente, con una mezcla de diversión e irritación. «¿Y qué sugiere usted, señora? ¿Una sesión de espiritismo?» «Oh», no dijo con suavidad.
Quizás solo una taza de té. La gente recuerda más tomando té que durante un interrogatorio. Soltó una risita a pesar de sí mismo. Muy bien, pero mañana querré hablar de nuevo con el joven Copley y con su hermana. Algo raro pasa allí. Los vecinos comentan que anoche se oyeron voces altas en su cabaña. Cuando él se marchó, Miss Marple se detuvo un instante junto al aparador. Su reflejo temblaba levemente en la madera pulida, una silueta femenina tenue, enmarcada por la luz de las velas y las sombras. Entonces notó una tenue marca de agua a lo largo de la veta, casi como una huella dactilar, pero más grande, borrosa, como si algo húmedo hubiera presionado la superficie. Cuando volvió a salir, seguía nevando sin cesar. Al otro lado del prado, las casitas dormían bajo sus tejados blancos, con las ventanas cerradas, inocentes. Solo la casa de Leonard Copley dejaba entrever una fina línea bajo la cortina. Miss Marple lo observó durante un largo rato, su aliento empañando el aire. Hubo movimiento en el interior, una silueta que se inclinaba hacia el fuego, y luego otra figura, esbelta e indefinida, que apareció tras ella. Un sonido rompió el silencio. Luego un grito agudo, rápidamente sofocado, se propagó débilmente por la noche. El sonido se disolvió casi al instante en la nieve, como si la noche misma quisiera guardar el secreto. Miss Marple permaneció inmóvil junto a su puerta, su aliento vaho. La luz tras la cortina de Leonard Copley titiló y luego se desvaneció por completo. Solo quedó el tenue resplandor rojizo del fuego, palpitando tras la tela como un latido amortiguado por la lana. Esperó un instante más. Luego, ajustándose el chal, cruzó el prado con paso lento y pausado. El crujido de sus botas era el único sonido en el silencio blanco. Cuando llegó a la cabaña, el silencio parecía absoluto. Llamó a la puerta con cortesía pero con firmeza. Fue Lily Copley quien abrió, con un fino chal sobre los hombros y una expresión de sorpresa que se transformó en alivio. «Oh, señorita Marple, no esperaba a nadie. Nadie lo hace a estas horas», respondió Miss Marple con suavidad, entrando. La habitación olía ligeramente a humo de carbón y té. Leonard estaba sentado junto a la chimenea, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas entre las rodillas. Llevaba las mangas de la camisa remangadas y el pelo húmedo, como si hubiera estado en la nieve. «Señorita Marple», empecé, pero titubeó. Sonrió levemente. Uno oye cosas, ¿sabe? Un grito, tal vez, o simplemente la imaginación de una anciana, pero parecía preocupada. Lily miró rápidamente a su hermano. «No es nada, señorita. Se me cayó la tetera». «Ah», dijo la señorita Marple. «Entonces estamos a salvo del escándalo». Me alivia. Sin embargo, su mirada se detuvo en la mesa. Allí yacía un pequeño paquete de tela. Atado toscamente, el papel estaba oscurecido, como por la humedad. Veo que ha estado ocupada con los envíos incluso a estas horas. Leonard se puso de pie, pálido. «No es lo que piensas, que estaba destinado a ser quemado. Solo que yo no fui capaz de hacerlo». La conciencia otra vez, murmuró la señorita Marple. Así que confunde las intenciones prácticas. Tragó saliva. El inspector Craddock cree que robé la caja. No lo hice. Pero supe que algo andaba mal cuando la encontré. No estaba allí por casualidad. Alguien quería que la viera. «¿Por ti?», repitió. «Qué curioso. ¿Y por qué tú, precisamente?» Sus ojos se posaron fugazmente en su hermana antes de volver al fuego. «Porque fui yo quien entregó algo más. Hace semanas. Una carta. Dirigida a un hombre que no existe. Seguir. Pensé que era un simple error. Pero después de entregárselo al vicario, me dijo que nadie con ese nombre había vivido jamás en la parroquia. Entonces empezaron a aparecer los extraños paquetes, uno en la oficina de correos, otro cerca de la posada. Siempre el mismo envoltorio. Papel marrón,
Cordel rojo. Lily apretó con fuerza el chal. Deberíamos haberle dicho a alguien, susurró. El tono de la señorita Marple permaneció tranquilo, aunque su mirada se aguzó. ¿Y dónde se encontró ese paquete que piensa quemar? Leonard vaciló. Detrás del cobertizo esta mañana. Alguien debió dejarlo allí durante la noche. O lo devolvió, dijo la señorita Marple en voz baja, como una conciencia que busca a su legítimo dueño. Unos leves golpes resonaron en la puerta. Lily se sobresaltó. Leonard se movió instintivamente para protegerla, pero la señorita Marple fue más rápida. Abrió ella misma. El inspector Craddock, recortado contra la nieve, aparecía de pie, con su linterna proyectando largas sombras sobre el suelo. «Buenas noches», dijo con voz sombría. «Pensé encontrarla aquí, señorita Marple. Y a usted también, joven». Alguien intentó abrir la caja de la vicaría otra vez. Leonard levantó la cabeza de golpe. «¿Entonces no está aquí?» La mirada de Craddock se entrecerró. «¿Debería ser así?», no dijo Leonard rápidamente. «Juro que no fui yo». Craddock entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. Su mirada se posó en el paquete que había sobre la mesa. «¿Y eso?». La voz de la señorita Marple intervino suavemente. «Un pequeño asunto doméstico, inspector. Creo que el señor Copley tenía intención de deshacerse de él, aunque confieso que siento curiosidad por su contenido». Craddock desató la cuerda sin ceremonias. Dentro había una colección de pequeños trozos de telegrama doblados, cada uno sellado y fechado, pero con los mensajes borrados y el papel cuidadosamente blanqueado. «¿Estamos destruyendo pruebas?», preguntó bruscamente. Leonard negó con la cabeza. «Los encontré en la papelera de la estación. Pensé que eran formularios viejos, pero alguien no estaba en blanco cuando lo vi por primera vez. Decía, el regalo debe abrirse antes del día de Navidad. Entonces alguien borró esas palabras». Craddock lo miró incrédulo. «¿Pretendes que me crea eso?». El tono de la señorita Marple era suave, casi maternal. «Inspector, usted, más que nadie, debería saber que cuando la gente miente, elige algo pulcro. Este asunto, sin embargo, es muy turbio». Frunció el ceño, pero no respondió. Afuera, la nieve volvió a espesar, cubriendo las últimas huellas de la noche anterior. Al salir Miss Marple, el resplandor de la cabaña de Leonard se desvaneció tras ella. La campana de la vicaría comenzó a repicar a medianoche, un sonido demasiado solemne para la víspera de Navidad. Se detuvo a mitad del camino, mirando hacia el cementerio. La puerta estaba abierta, con el pestillo enterrado en la nieve. Y junto a ella, apenas visible a la luz de la luna, seguía allí la caja de madera, esperando de nuevo. La luna pendía pálida sobre St. Mary Mead. Su luz se proyectaba tenuemente sobre la puerta del cementerio. La caja de madera yacía medio enterrada en la nieve, como si el tiempo mismo hubiera intentado ocultarla. Miss Marple permanecía inmóvil. La escarcha crujía bajo sus zapatos. Su aliento era un tenue cúmulo de pensamientos. Todos sus instintos le advertían que no tocara la caja, pero la quietud que la rodeaba parecía deliberada, como un escenario a la espera de que se levantara el telón. Detrás de ella, el crujido sordo de unas botas rompió el silencio. El inspector Craddock se acercó, balanceando la linterna, con un tono entre incredulidad e irritación. «Dios mío, ¿otra vez? ¿En serio? Supongo que simplemente viene por aquí cuando nadie mira». Los ojos de la señorita Marple nunca se apartaron de la caja. «Los objetos rara vez se mueven sin manos, inspector. Solo debemos descubrir las manos». Se agachó y quitó la nieve de la tapa. Esta vez sí que hay escritura. De hecho, habían aparecido tenues letras a lo largo de un lado donde la humedad había levantado la veta. Para ser abierto por aquel que recuerda, las palabras estaban torcidas, como si hubieran sido talladas apresuradamente con un cuchillo desafilado. Craddock
murmuró. Otro maldito acertijo. Se enderezó, frotándose las palmas enguantadas. Lo llevaremos de nuevo, esta vez con llave y cerradura. Quizás, dijo la señorita Marple en voz baja, pero los mechones de pelo poco pueden hacer contra la conciencia. La miró de reojo. ¿Crees que la culpa es ir por ahí con un saco al hombro, dejando pruebas como si fueran regalos de Navidad? Ella sonrió levemente. Creo que la culpa nunca es del inspector. Prefiere la repetición a la resolución. Ante su asentimiento, un agente levantó la caja y la llevó hacia la comisaría. Miss Marple lo siguió a paso más lento, con cautela, la mirada fija en la nieve. Cerca del muro vio una hendidura donde algo había estado tendido, larga y estrecha, no del todo cubierta por la nieve. Al agacharse, notó la huella de unos dedos en un extremo. Alguien se había arrodillado allí hacía poco, medio oculto por la oscuridad. Al amanecer, la noticia, como siempre, llegó al salón de té Blue Boar. La señora Price Ridley presidió la charla matutina como una reina en su corte. Imagínese lo que pasó en la puerta. Es antinatural, eso es lo que es. Desde el principio dije que nunca nada bueno sale de los paquetes anónimos. ¿Antinatural?, respondió la señorita Hartnell, removiendo su té. Yo lo llamaría deshonesto. Alguien nos está engañando a todos. La esposa del vicario, pálida y apagada, estaba sentada aparte cerca de la ventana. «Asusta a los niños», dijo en voz baja. «Creen que está maldito. Incluso el sacristán se niega a pasar solo por el cementerio ahora». Miss Marple, que se había unido a ellos solo para tomar su bollo matutino, miró pensativa su taza. La superstición, cuando echa raíces en una comunidad, es como la hiedra en la piedra, encuentra las grietas que uno prefiere no ver. Sus palabras provocaron un breve silencio, interrumpido solo por el golpeteo de la cuchara contra la porcelana. Entonces, la señora Price Ridley se inclinó hacia adelante con impaciencia. «¿Y qué opina del joven Copley, señorita Marple?» «Dicen que no se le ha visto desde anoche». «En efecto», respondió la señorita Marple. «Me imagino que está bastante abrumado. Verse envuelto en los secretos de otras personas a una edad tan temprana puede hacer que uno se sienta realmente insignificante». La conversación volvió a animarse, pero los pensamientos de Miss Marple estaban en otra parte. Poco después salió del salón de té y caminó por el sendero que ya conocía hacia la estación. La escarcha matutina brillaba en cada seto, hermosa y cruel a la vez. Encontró a Craddock afuera, apoyado en la cerca, con un cigarrillo a medio fumar entre los dedos. «Tu caja está bajo vigilancia», dijo secamente. «Pero te va a gustar esto, la han abierto, y nadie lo admitirá». Alzó ligeramente las cejas. «¿Y qué había dentro?» Exhaló humo. «Un guante de niño. Gastado, pero limpio. Y doblado dentro, un pequeño muérdago prensado con forma de flor». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. «Qué delicado. Qué sentimental. Y qué absolutamente escalofriante». Craddock frunció el ceño. «Me está perdiendo, señora». «Oh, espero que no». «Pero el sentimentalismo, inspector, es un motivo muy peligroso. La gente perdonará un asesinato antes que un afecto malentendido». La miró con recelo. «¿Crees que esto tiene que ver con el amor?» «Creo», dijo, «que alguien se ha esforzado mucho por desviar la atención de todo lo demás». Permanecieron en silencio un instante, el aire tenso por el frío y la comprensión tácita. De pronto, desde dentro de la comisaría, un grito rompió el silencio. Un agente salió corriendo, pálido como un papel. «Es el cartero, señor Leonard Copley. Lo han encontrado junto al estanque del molino. ¡Qué pena! No está vivo». Miss Marple cerró los ojos un instante, como si lo hubiera previsto y aún lamentara su veracidad. La nieve, notó a lo lejos, había comenzado a caer de nuevo, suave, implacable,
y con un silencio inquietante. El grito de la gente resonó en el aire, desentonando con la calma amortiguada de la mañana. El cigarrillo de Craddock se le cayó de los dedos, siseando levemente en la nieve. Miss Marple lo siguió hacia el estanque del molino, con paso pausado pero decidido, la mirada fija en el horizonte blanco que parecía extenderse infinitamente entre el dolor y el descubrimiento. Ya se había congregado una pequeña multitud, atraída por ese magnetismo morboso que los pueblos jamás admiten. El estanque estaba rodeado de escarcha, su superficie vitrificada, salvo donde el hielo se había agrietado hacia adentro. Un agente de policía, con el agua hasta las rodillas y sin sombrero, sostenía un abrigo extendido como una cortina contra el viento. Debajo, la silueta de Leonard Copley apenas se distinguía una figura oscura contra la palidez del hielo y la nieve. El rostro de Craddock se endureció. Entonces, no fue un accidente. Miss Marple no dijo nada. Su mirada se dirigió, en cambio, a la orilla del río, donde un tenue rastro de bicicleta no conducía al lugar de los hechos, sino que se alejaba de él, perdiéndose entre los árboles. «No vino aquí a morir», murmuró. «Alguien lo trajo o lo siguió. La diferencia lo dice todo». El inspector hizo un gesto a los agentes. «Sáquelo con cuidado. Sin tocar las marcas, por favor. Luego, más despacio, haremos que el médico lo examine antes de que la nieve lo cubra todo». El aire estaba cargado de esa frágil decencia que rodea la muerte súbita, el instinto de susurrar, de fingir que aún es reversible. Miss Marple miró al otro lado del estanque, donde el molino permanecía en silencio, con la rueda detenida a medio girar. Recordó la confesión de Leonard, en una carta a un hombre que no existe. Los nombres ficticios a menudo pertenecían a pecados reales. Cuando por fin lo levantaron, la multitud contuvo el aliento. Su gorra seguía puesta, cubierta de escarcha, y sus manos apretaban con fuerza algo pequeño. Craddock se arrodilló junto al cuerpo, separando los dedos. Un fragmento de papel emergió, no era una carta, sino una página arrancada de un boletín parroquial. La tinta se había corrido, pero una línea aún era legible. Villancicos a la luz de las velas, 24 de diciembre, 1908. Craddock frunció el ceño. ¿Un aviso de la iglesia? ¿Qué demonios? La voz de Miss Marple apenas se oía por encima del viento. Quizás un recordatorio de la fe o una cita disfrazada de ella. Llevaron el cuerpo a la comisaría y los aldeanos se dispersaron con solemne fascinación. Los chismes, pensó Miss Marple, ya estarían convirtiendo los hechos en leyendas. En las pequeñas comunidades, las historias corrían más rápido que la justicia. Al mediodía, se encontró de nuevo en la vicaría. La señora Clement estaba sentada junto al fuego, pálida e inmóvil. «Es terrible», susurró. «Pobre muchacho. Solía traerme el correo por la mañana como si fuera un favor personal». «Los jóvenes rara vez son crueles por intención», dijo suavemente la señorita Marple, «pero sí que caen en la crueldad por obediencia». El vicario levantó la vista de su escritorio. «Obediencia. Sí. Alguien le dio instrucciones a Leonard, no mediante la fuerza ni la amenaza, sino con esa clase de autoridad silenciosa que proviene de la culpa compartida o de la compasión mal dirigida». Frunció el ceño. «Hablas como si estuviera protegiendo a alguien». Miss Marple miró hacia la repisa de la chimenea, donde había un pequeño grupo de tarjetas navideñas. Una tenía una letra que reconocía una letra pulcra e inclinada, cuidadosa pero temblorosa. La gente protege de maneras extrañas, reverendos. A veces con el silencio, a veces con una confesión disfrazada de travesura. Entró Craddock, sacudiéndose la nieve del abrigo.
Tenemos algo extraño. El médico dice que Copley se ahogó antes de medianoche, pero su ropa tiene marcas de escarcha que debieron formarse después de su muerte. Lo trasladaron y lo mantuvieron en un lugar frío. El vicario se estremeció. Dios mío. Las agujas de tejer de Miss Marple tintineaban suavemente en su regazo. Se movieron y luego volvieron, dijo, igual que la caja. Craddock la miró fijamente. ¿Crees que la misma persona es responsable de ambos? Creo, pensativa, que la caja y el niño no están conectados por lo que contenían, sino por lo que ocultaban. La conciencia solo se puede esconder hasta cierto punto antes de empezar a revelar cosas. Suspiró. Siempre lo haces sonar como un sermón. Ella sonrió levemente. El pecado y la lógica tienen más en común de lo que usted cree, inspector. Ambos se basan en patrones. Dudó antes de decir, ¿y qué patrón ves? Miedo, respondió ella. De ese que empieza con buenas intenciones, un regalo bien intencionado, un secreto guardado con misericordia, y acaba en pánico cuando la misericordia se vuelve inconveniente. El vicario se removió incómodo. Señorita Marple, me asusta usted un poco. Espero que no lo haya dicho. Solo la verdad. A todos nos asusta cuando empieza a encajar demasiado bien. Afuera, la campana de la iglesia volvió a soñar, ensayando para el servicio de villancicos de esa noche. El sonido resonó por los campos, sereno y melancólico. Miss Marple se levantó y se acercó a la ventana. La escarcha había comenzado a derretirse, dejando al descubierto una tierra más oscura. «Pronto se descongelarán», murmuró. «Y cuando lo haga, la tierra nos contará lo que la nieve intentó ocultar». Las campanas aún repicaban débilmente cuando Miss Marple salió de la vicaría. El sonido se extendió por el prado, mezclados con el aroma a humo de leña y el tenue dulzor de las naranjas del puesto del mercado. La gente se movía con discreción, realizando sus quehaceres con alegría, contenida pero fiel a la típica perseverancia inglesa en la celebración, incluso bajo la sombra de la tragedia. Se detuvo ante la puerta de la iglesia. La escarcha bajo sus zapatos se había ablandado hasta convertirse en un brillo resbaladizo, el mundo se descongeló y también, pensó, las mentiras que habían permanecido congeladas. A través de la puerta entreabierta se colaba el murmullo de voces que ensayaban villancicos, tímidas, inestables, como personas que temían cantar demasiado alto. Dentro, el sacristán coloca velas en los bancos. Asintió respetuosamente al verla, aunque su mirada se dirigió con inquietud hacia las primeras filas. «Es terrible lo del joven Copley», la señora susurró. «El inspector dice que no fue un accidente. Habrá tema de conversación hasta Pascua». «Sí, la habrá», dijo la señorita Marple con voz suave pero mirada escrutadora. Sin embargo, los chismes rara vez se dan por satisfechos hasta que encuentran algo conveniente a lo que culpar. El sacristán se movió, frotándose las manos. «Si me preguntan, es su hermana. Qué chica más rara. Nunca participa, siempre está mirando por encima del hombro. Supongo que tiene sus razones», respondió la señorita Marple. «Toda una vida dedicada al cuidado de los enfermos o los pobres enseña a mirar siempre hacia atrás». La sacristana pareció confundida, pero asintió de todos modos. Al acercarse a la barandilla del altar, algo le llamó la atención cerca de las pilas bautismales. Un pequeño botón de plata, medio enterrado en la paja del Belén. Se agachó y lo recogió con dedos delicados. Su diseño era sencillo, pero inconfundible, una insignia postal, con la corona y el cuerno ligeramente desgastados por el paso del tiempo. Se lo guardó en el bolsillo y miró hacia la sacristía. La puerta estaba entreabierta, dejando ver una fina sombra. Detrás, murmuraban voces, la de Craddock, grave y pausada, y otra, desconocida pero temblorosa. Al entrar ella, el inspector levantó la vista del escritorio. Frente a él estaba sentada Lily Copley,
pálida como el pergamino, con las manos enguantadas, retorciéndose en su regazo. «Señorita Marple», dijo Craddock, mitad a modo de saludo, mitad de advertencia. «Tiene usted un don para aparecer donde la historia está más enredada». «Intento atenerse a la verdad», el inspector dijo. «Casi nunca hay mucha gente». Sonrió sin humor. La señorita Lily ha tenido la amabilidad de responder algunas preguntas. Insiste en que su hermano tenía enemigos. La voz de Lily interrumpió, suave pero febril. No eran enemigos ni gente que se aprovechara de él. Nunca decía que no. Siempre ayudaba, entregando notas, paquetes, cosas que no le corresponden. Decía que eso lo hacía sentir útil. ¿Útil para quién?, preguntó suavemente la señorita Marple. Lily dudó. A veces le pedía a la esposa del vicario que llevara paquetes a los feligreses, pero también a la chica del taller, a la señora Bantry, incluso a la jefa de correos. Todos confiaban en él. Todo el mundo confía en un cartero. Ese es precisamente el peligro, dijo la señorita Marple en voz baja. Cuando uno se convierte en parte de la historia de todos, es muy fácil desaparecer en el olvido. Craddock se cruzó de brazos. «Mencionaste una nota que recibió recientemente». Lily asintió. «Sí, 2 noches antes de morir. Dijo que lo dejó en la puerta, sin remitente. Lo encontré después. Decía, trae lo que tomaste, pero no sé qué significaba». La mirada de Miss Marple se desvió hacia la ventana, donde el tenue reflejo de las cuerdas de las campanas de la iglesia centelleaba como finos hilos de culpa. «¿Y no se lo has contado a nadie hasta ahora?» «Me pareció una tontería», susurró Lily. Lo quemé. Pensé que todo se detendría si no hablaba. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el lento goteo de la nieve que se derretía en los aleros. Craddock garabateó una nota. «Tendremos que investigar en todas las casas a las que entregó mercancía. Alguien ha usado a ese chico como intermediario y pienso averiguar por qué». La mirada de la señorita Marple se detuvo en el candelabro junto al escritorio. Un rastro de cera en su base le llamó la atención, junto ojos rojos. No eran blancas, sino frescas. Recordaba las velas de la vicaría como de un marfil puro. El rojo pertenecía a la iglesia, no al hogar. Y sin embargo, había visto una mancha similar en la caja de madera cuando la devolvieron. Se volvió hacia Craddock. «Inspector», cuando se abrió la caja por segunda vez, se fijó en si los bordes habían sido reseñados. Parpadeó. Sí, lo eran. Con cera. ¿Por qué? Porque alguien aquí tenía fácil acceso tanto a la iglesia como al correo. Alguien que entendía los símbolos, que sabía que un paquete y un sacramento pueden parecerse mucho si están bien envueltos. Craddock hizo una pausa. «Sugieren que esto tiene algo que ver con la iglesia». «No es la fe», dijo en voz baja la inspectora Miss Marple. «Es la apariencia de ella». Antes de que pudiera responder, el órgano comenzó a tocar los primeros compases de «Oh, venid, fieles todos». Las voces del coro se elevaron débilmente, vacilantes, como si pusieran a prueba la fe misma. Miss Marple se acercó a la ventana, observando a la congregación reunirse abajo. Entre ellos, la señora Clement avanzaba lentamente por el pasillo, con las manos entrelazadas, el rostro pálido bajo la luz de las velas. La mirada de Miss Marple se detuvo en ella un instante más. Su expresión indescifrable. «A veces», murmuró, «la gente entrega mucho más que cartas». El himno se desvaneció en silencio, sus acordes finales flotando como incienso entre las vigas. Un tenue aroma a cebo pino impregnaba el aire. Miss Marple permanecía cerca de la puerta de la sacristía, invisible para la mayoría de los feligreses, con la mirada fija en la señora Clement, arrodillada sola junto al altar. La esposa del vicario parecía menos un ejemplo de devoción y más alguien que rogaba por permiso para olvidar.
El inspector Craddock se había escabullido para reunirse con sus agentes, dejando a la señorita Marple libre para deambular a su antojo. Se movió silenciosamente por el pasillo lateral, deteniéndose para observar los candelabros de latón que relucían en la barandilla del altar. Uno de ellos, notó, tenía una veta roja y era un eco de la marca que había visto en la caja. La luz de las velas puede ocultar fácilmente esos detalles, pensó. La respetabilidad a menudo hacía lo mismo. Desde la sacristía llegó un leve roce, seguido del susurro de las bisagras. Empujó la puerta con cuidado. Dentro, la única lámpara ardía tenuemente, proyectando largas e inciertas sombras sobre hileras de vestimentas. La señora Clement estaba de pie junto al armario, con la mano sobre un pequeño cofre de madera cuya tapa estaba entreabierta. Al ver a la señorita Marple, sus dedos vacilaron. «¡Ay, me asustaste!», dijo, con un tono casi a la defensiva. Solo estaba ordenando para el servicio. Miss Marple se acercó un poco más, con la mirada amable pero fija. Un hábito muy concienzudo, sobre todo en una noche como aquella. Aunque ordenar a veces implica guardar cosas que merecen una revisión más detenida. La risa de la señora Clement era tenue. «Lo dices como si estuviera ocultando algo, señorita Marple». «Lo hago sonar», respondió ella en voz baja, «como si algo te preocupa mucho». La esposa del vicario vaciló un instante y luego cerró el cofre con un leve clic. «Ya se ha hablado demasiado. La gente siempre busca maldad donde solo hay tristeza». «Y sin embargo», murmuró la señorita Marple, «a veces la tristeza adopta un cariz práctico». Miró la vela que ardía sobre el escritorio. Su cera era de un rojo intenso, derretida de forma irregular, formando un charco alrededor de un pequeño objeto, algo pálido atrapado en el borde endurecido. «¿Puedo?», preguntó. La señora Clement no respondió. Miss Marple se inclinó hacia adelante y con un pañuelo doblado retiró la cera de la superficie. Una pequeña flor prensada se desprendió, muérdago, quebradizo pero reconocible. «Lo mismo que en la caja», dijo la señorita Marple. La señora Clement se giró bruscamente. «¿Se refiere al guante del niño?». Es absurdo cómo podría evitar que las palabras se enredaban en el silencio. El tono de la señorita Marple siguió siendo amable. «Nadie te dio permiso, querida. Pero creo que sabías lo que significaba. Quizá incluso quién lo había puesto allí». La compostura de la joven flaquea. «¿Crees que yo le haría daño a ese chico? Quizás también fue amable conmigo. Siempre me ayudaba, siempre se daba cuenta cuando me sentía sola». La confesión tembló como algo a medio nacer. Miss Marple esperó, con la expresión tan inmóvil como la llama de una vela. La señora Clement continuó apresuradamente. No era lo que la gente pensaba. Él nunca dijo nada inapropiado. Pero hubo una carta que alguien vio entregársela y desde entonces comenzaron los rumores. Mi esposo los oyó, dijo que nos arruinaría a los dos. Y así, dijo la señorita Marple, alguien tomó medidas para asegurar que los susurros se convirtieran en una advertencia. La señora Clement se dejó caer en la silla más cercana, aferrándose al pañuelo. La caja, los telegramas. «No entiendo nada. Mi marido juró que lo manejaría con discreción. Dijo que a Leonard lo habían chantajeado, que se había hecho con algo que no debía». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «¿Y él?». «No lo sé». Al día siguiente, Leonard parecía asustado. Pensé que estaba enfermo. Le dije que no volviera, que yo misma hablaría con el inspector, pero antes de que pudiera su voz se apagó entre el crujido de las vigas de la iglesia. Afuera, el viento arrecia, haciendo vibrar los cristales emplomados. Miss Marple se giró para apagar la vela, pero se detuvo, con la mirada fija en el escritorio. Allí yacía un secante, usado recientemente. Debajo, la esquina de un sobre sobresalía,
con el borde manchado de cera roja. Lo dibujó con cuidado. La letra era inconfundible, propia del vicario. La carta estaba dirigida al inspector Craddock, aunque nunca se envió. En su interior, las primeras líneas decían: «Esto ha llegado demasiado lejos». El niño no debe hablar de lo que encontró en la caja de la colecta. Un silencio más profundo que la tormenta se instaló en la sacristía. Los ojos de la señora Clement se abrieron desmesuradamente y se llevó la mano a la boca. «¿Mi marido?» Miss Marple volvió a doblar la carta. «Las apariencias, señora Clement, son como velas que se mantienen firmes hasta que la cera se consume. Cuando la verdad empieza a aflorar, hay que decidir si apagarla o dejar que siga ardiendo». Una ráfaga repentina apagó la luz por completo. En la oscuridad, la campana de la iglesia comenzó a tañer media hora, lenta, deliberada y acusadora. El lento tañido de la campana aún resonaba en la iglesia cuando el vicario entró en la sacristía, proyectando su linterna finos destellos dorados en la oscuridad. La señora Clement se incorporó de inmediato, extendiendo la mano temblorosa hacia él, como pidiendo auxilio. Su expresión, sin embargo, era serena, una calma que se cultiva, no una que surge de forma natural. «Querida», dijo con voz serena, «no deberías estar aquí. El inspector te está buscando». Su mirada se dirigió a la señorita Marple, educada pero cautelosa. «Y tú, señorita, sin duda no tienes nada que hacer en nuestras habitaciones privadas». Miss Marple inclinó la cabeza, sin disculparse ni mostrarse desafiante, cuando en los espacios privados se desarrollan tragedias públicas. «Señor Clement, a veces la distinción se difumina». La mirada del vicario se dirigió al secante donde ella había vuelto a colocar su carta. Enseguida vio que la había leído. Por un instante, la máscara flaquea. «Ah», dijo en voz baja, «así que el telón ha corrido». Esperaba que el asunto se desvaneciera sin hacer ruido. La voz de la señora Clement rompió el silencio. «Arthur, ¿qué has hecho?». La miró con una mezcla de lástima y cansancio. «Nada malo, Margaret. Al menos, nada intencionado». El chico sacó una lista de nombres de la caja de la colecta. Había pedido prestada una pequeña cantidad, solo para cubrir la reparación del tejado hasta que llegaran los fondos diocesanos. Pero el chisme es un acreedor cruel. La señorita Marple dijo suavemente, y Leonard Copley, siendo joven y entusiasta, reconoció la letra. El vicario asintió. Vino a verme esa noche, asustado por lo que significaba. Le conté la verdad y prometió guardar silencio. Era un buen chico, pero impresionable. Alguien lo convenció de lo contrario, alguien quería avergonzarme. La señora Clement juntó las manos. Pensé que se refería a mí. Pensé que había escrito esas notas por rumores. El rostro de su marido se suavizó por un instante. Intenté protegerte. Pensé que si hacía que el asunto de la caja pareciera una broma, podría distraer la atención de todo lo demás. La voz de Craddock resonó desde la puerta, aguda y clara. Así que usted montó un misterio, reverendo. Escondió la caja, escribió advertencias anónimas y asustó a medio pueblo. Vaya sermón. El vicario se volvió hacia él, cansado. No debía llegar tan lejos. Lo dejé junto a la puerta aquella noche, sellado, pensando en recuperarlo al amanecer. Pero alguien más lo encontró primero. Copley dijo en voz baja a la señorita Marple. Asintió. Nos lo trajo antes de que yo pudiera. Luego volvió tarde, después del telegrama de advertencia. Dijo que le habían ordenado entregar la caja durante el servicio de villancicos. Le dije que no dijera que yo me encargaría. Se disgustó. Nunca más lo volví a ver. La pluma de Craddock rayó su cuaderno. Me perdonarás si digo que eso es conveniente. Es la verdad, dijo el vicario con repentina vehemencia.
Cuando supe que se había ahogado, fui yo mismo al estanque. Pensé que tal vez se había caído llevándolo, pero el agua estaba tranquila, impoluta. La señorita Marple lo observó fijamente, y sin embargo, la caja regresó a la puerta del cementerio, completamente seca. Extendió las manos con impotencia. Entonces, no fui yo quien lo puso allí. La señora Clement dejó escapar un pequeño grito. Arthur, por favor, si sabes quién, su súplica fue interrumpida por un destello en la ventana, el reflejo de una luz en movimiento, una linterna que cruzaba velozmente el cementerio. Miss Marple se movió primero, guiada por sus instintos más rápidos que el pensamiento. Abrió la puerta de la sacristía justo a tiempo para ver una figura que cruzaba la nieve hacia el portón del cementerio, el agente Peters, pálido, con el brazo aferrado a algo pesado. ¡Alto!, gritó Craddock, corriendo tras él. El agente se giró sobresaltado, con la linterna agitándose violentamente. La luz iluminó lo que sostenía la caja de madera, abierta de nuevo a la fuerza. Dentro, el tenue brillo de monedas metálicas, sobres, un pequeño crucifijo de plata. Craddock lo agarró por el hombro. «¿Así que eras tú?», Peters tartamudeó. No quise hacer daño. Encontré el dinero cuando trajimos la caja por primera vez. Pensé que no se notaría su ausencia, que solo lo pediría prestado hasta después de Navidad. Pero entonces el niño me vio. Me amenazó con contárselo. La señorita Marple dio un paso al frente. «¿Así que lo seguiste hasta el estanque?», negó con la cabeza violentamente. «No». Salió corriendo al verme venir. Juro que resbaló cuando lo alcancé. Ya se había hundido. Entré en pánico y escondí la caja. Aunque si lo encontraban primero, parecería un accidente. La voz del vicario era baja, casi como una plegaria. Y así fue. Hasta que la culpa empezó a mover tus manos mientras dormías. El agente cayó de rodillas, murmurando incoherencias. Craddock hizo un gesto a los demás para que se lo llevaran. Durante un largo rato, la iglesia permaneció en silencio, salvo por el leve tic-tac de la lámpara. La señora Clement se volvió hacia la señorita Marple, con los ojos húmedos pero firmes. «Lo sabías, ¿verdad?». «Lo sospechaba», dijo la señorita Marple en voz baja. «Cuando algo vuelve una y otra vez a su sitio, suele ser porque está relacionado con más de un pecado». Craddock exhaló y cerró su cuaderno. «Necesitaremos declaraciones y una cerradura más resistente para esa caja de donaciones». La mirada de la anciana se dirigió al altar, donde la última vela parpadea con incertidumbre. «Las cerraduras», el inspector murmuró, «pueden impedir la entrada de ladrones, pero jamás el remordimiento». La última vela tembló, chisporroteó y emitió un leve siseo al extinguirse, dejando tras de sí un tenue aroma a cera de abeja y algo más amargo, quizá culpa, quizá el aire frío que se filtraba entre las piedras de la iglesia. Miss Marple permaneció un instante en aquella tenue penumbra, con el chal bien ceñido, el rostro iluminado únicamente por el resplandor de la linterna de Craddock. Acababa de ordenar que llevaran a Peters a la comisaría. La figura encorvada del joven agente pasó por la nave, escoltada por dos hombres que evitaban su mirada. El vicario lo siguió hasta la puerta, pero se detuvo, como indeciso entre aislarse del mundo o encerrarse en sí mismo. Su esposa le tomó la mano y él la dejó reposar entre las suyas, sin calor. Afuera, la nieve había dejado de caer. El aire olía a tierra descongelada y humo de velas, una mezcla de decadencia y absolución. Miss Marple salió al sendero de la iglesia y alzó la vista hacia el tenue amanecer. Un petirrojo revoloteaba a lo largo del muro de piedra, esparciendo escarcha a su paso. El pueblo, pensó, comenzaba a despertar a su nueva historia. Craddock se unió a ella, frotándose los guantes. «Bueno», dijo, «es un asunto lúgubre, pero al menos está resuelto.
Al fin y al cabo, el robo, el pánico y la muerte de un necio son cosas sencillas. Ella lo miró con indiferencia. La sencillez se parece un poco a la nieve, inspector. Cubre mucho hasta que se derrite. Frunció el ceño. ¿Sigues pensando que hay algo más? Creo que la pobre Peters dijo la verdad, aunque no toda. Desvió la mirada hacia las luces de la vicaría, apenas visibles entre los árboles. En St. Mary Mead, la gente rara vez peca sola. Es una actividad social, como tomar el té. Soltó una risa breve y resignada. Si sugieres que el vicario está involucrado, necesitaré algo más que la psicología del pueblo para respaldarlo. Oh, no estoy insinuando nada. Solo observo. Su tono era suave, nada provocador. Cuando un hombre confiesa con demasiada facilidad una falta menor, a menudo se interpone entre la verdad y la persona que ama. Los ojos de Craddock siguieron los de ella hasta la vicaría. ¿Su esposa? Tal vez. O tal vez ella fue simplemente la razón por la que él empezó a mentir. En cualquier caso, me inclino a pensar que ella forma parte de la tragedia, más que su autora. Caminaron juntos por el sendero. La nieve crujía levemente bajo sus pies, la fina capa cediendo ante el barro. Los pasos de la señorita Marple eran deliberados, sus pensamientos precisos. Verá, el inspector dijo. El guante en la caja no era un símbolo en absoluto. Era la prueba de algo lo suficientemente blando como para ocultar lo que se había extraído. Él la miró de reojo. ¿Y eso qué fue? Creo que era la carta del chico, la que realmente los asustó a todos. Debió de escribir lo que sabía y la metió en el paquete. Cuando Peters lo abrió, encontró dinero y acusaciones. Craddock se detuvo. Entonces, ¿por qué lo devolviste? Para recuperar la respetabilidad. Una moneda robada se puede reponer, pero un escándalo no. Necesitaban devolver la historia a su origen, intocable, como un himno que nadie se atreve a cantar. Habían llegado al prado. Las casitas comenzaban a despertar. El humo se elevaba de las chimeneas. Las puertas se abrían con un crujido, anunciando otra mañana de Navidad. En algún lugar, un niño reía, en otro, una tetera chillaba. El mundo cotidiano recuperaba su ritmo. En la vicaría, la señora Clement los esperaba. Se había cambiado de vestido y alisado el cabello, pero su rostro aún reflejaba la palidez de una noche entre la oración y el temor. Arthur ha ido a ver al obispo, dijo en voz baja. Creyó que lo mejor era denunciar él mismo la malversación. Dijo que usted lo entendería. Craddock asintió secamente. Es un detalle por su parte. Miss Marple aceptó una taza de té, sintiendo el calor en sus dedos al tocarla. ¿Y tú, querida? ¿Cómo te encuentras? La señora Clement vaciló. Pensé que la confesión me traería paz. En cambio, se siente como estar de pie en agua fría, todo claro, todo entumecido. Esa es su primera muestra de amabilidad, dijo Miss Marple en voz baja. El calor regresa después. De repente, vio el aparador. Ahora vacío salvo por un candelabro el que había contenido cera roja. Un tenue halo de color teñía la madera bajo él, como el eco del fuego. «Has estado limpiando», observó. «Sí. Ya no podía soportar ver esa caja». «Tiene usted toda la razón», dijo la señorita Marple. «Pero a veces, cuanto más se pule, más nítido se vuelve el reflejo». Los labios de la señora Clement temblaron levemente. ¿Crees que lo sabía? Creo que lo adivinaste demasiado tarde para salvarlo. La voz de Miss Marple era casi tierna. Leonard vino aquí aquella última noche, ¿verdad? Te suplicó que dijeras la verdad antes de que alguien más sufriera las consecuencias. El silencio de la mujer bastó. Se dejó caer en una silla, cerrando los ojos como si por fin se hubiera liberado de un peso que había soportado durante demasiado tiempo. Dijo que ya lo había escrito todo, que lo había metido en el paquete para que no pudiera ignorarse.
Pensé que era una bravuconada. Tenía 19 años. Le dije que no arruinara la vida de mi marido por un malentendido. La señorita Marple dejó su taza, así que prometiste recoger la caja tú mismo. Pero en su lugar vino Peters. Una sola lágrima resbaló por la mejilla de la señora Clement. Nunca quise hacerle daño, no dijo la señorita Marple en voz baja. Solo silencio. Pero el silencio encierra su propia violencia. El reloj de la repisa dio las 8. A través de la ventana, el deshielo había comenzado de verdad. Los carámbanos se derretían en gotas constantes, cada una cayendo como el lento latido de la conciencia. Craddock se aclaró la garganta. ¿Testificará usted sobre eso, señora? La señora Clement lo miró con expresión apática, si eso sirve de algo. Asintió con la cabeza, aunque su tono se suavizó. Así será. Cuando se hubo marchado, la señorita Marple se quedó mirando el fuego que se extinguió. Era un buen hombre, tu marido dijo al cabo de un rato, pero incluso los buenos hombres olvidan que la rectitud, como el dinero, se puede tomar prestada demasiado tiempo. La señora Clement alzó la vista. ¿Qué dirá la gente? Fuiste muy valiente, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Y St. Mary Mead seguirá igual que siempre, sonriendo, horneando y cotilleando. Solo tú y yo sabremos que la helada nunca se deshace del todo. Se marchó en silencio, caminando de regreso a través del prado donde la nieve se había derretido formando brillantes riachuelos. Un perro ladró a lo lejos, ahuyentando a un petirrojo. El aire conservaba esa extraña luminosidad tras la tragedia, el frágil, casi culpable alivio de la supervivencia. Ante su puerta, la señorita Marple se detuvo, mirando hacia la aguja de la iglesia que se recorta contra el cielo gris. Pensó en Leonard Copley, el muchacho de modales refinados y con el peso de los secretos ajenos. Pensó también en el paquete que había recorrido el pueblo, como una prueba moral envuelta en papel y cuerda. El viento se levantó, esparciendo los últimos copos de nieve de los setos. Ella sonrió levemente, aunque había tristeza en su sonrisa, y entró para poner la tetera.